Bueno, ¿cómo andamos, futuros colegas? Soy su profe de confianza. Hoy vamos a hacer algo interesante. Nos vamos a meter de lleno en la cabeza de un titán, un francés del siglo XIX que intentó una cosa de locos, armar un mapa, pero no de un país, no, un mapa de cómo piensa, de cómo evoluciona la mente de toda la sociedad. Así que abróchense los cinturones porque nos vamos a meter en un viaje tremendo por la historia del pensamiento. La pregunta que nos junta hoy es esta. Miren qué potente. ¿Cómo madura una sociedad en su forma de ver el mundo? O sea, ¿pasamos como grupo por etapas, tal cual como le pasa a una persona? ¿Hay una infancia, una adolescencia y una adultez en nuestra forma de entender las cosas? Bueno, había un pensador francés que estaba segurísimo de que sí. Y no solo eso, creía que tenía el mapa exacto de todo ese recorrido. Y sí, ese hombre es Augusto Comte, el padre del positivismo, casi nada. Un tipo que, en medio del quilombo de su época, se paró y dijo: «Che, para un poco la moto. La manera en que explicamos lo que nos rodea no es siempre igual, ¿eh? Va cambiando, va madurando». Y se puso al hombro la tarea gigantesca de dibujar, de diagramar esa evolución. Y su gran idea, digamos, el corazón de toda su filosofía, es lo que él llamó la ley de los 3 estados. Y ojo acá, no hablamos de estados como países, sino de estadillos, de etapas. Comte defendía que cualquier rama del saber, y por lo tanto la humanidad entera, pasa sí o sí de forma inevitable por estas 3 fases. A ver, acá tienen la hoja de ruta de la clase de hoy. Primero vamos a pasar por el estado teológico, donde la imaginación y los dioses lo explicaban todo. Segundo, una parada en el estado metafísico, que es como una transición más abstracta. Y tercero, el destino final, el estado positivo, donde la ciencia agarra el volante. Ahora vamos a desarmar cada uno, quédense tranquilos. Bueno, arranquemos por el principio de todo, por la infancia de la humanidad, el estado teológico. Acá, muchachos, la explicación para cualquier cosa era divina. Era el reino de lo ficticio, de la imaginación al palo para poder darle algún sentido a un mundo que nos parecía un caos total, inentendible. ¿Y esto qué quiere decir en criollo? Que cuando el ser humano primitivo veía, no sé, un rayo, no se preguntaba por la descarga eléctrica, ¡para nada! Se preguntaba, ¿quién lo tiró? ¿Qué Dios se levantó cruzado hoy? La explicación no iba a buscar una ley física, buscaba una voluntad, una intención divina detrás de todo. La obsesión era encontrar las causas últimas, el porqué final de las cosas. Pero ojo, que este estado no es todo igual, también evoluciona. Arranca con el fetichismo, que es la creencia de que un río, una montaña o un árbol tienen un espíritu, que están vivos. Después, la cosa se va poniendo más compleja y saltamos al politeísmo, con todo un panteón de dioses, ¿viste? Cada uno con su kiosco, el dios de la guerra, la diosa de la cosecha y así. Y finalmente, la simplificación máxima, el monoteísmo, un solo dios que lo crea y explica absolutamente todo. Fíjense cómo, incluso acá, la razón ya empieza a meter la cola para ordenar un poco el bardo de tantos dioses. Y acá llegamos a lo que nos importa a nosotros, los que vamos a laburar con las leyes. ¿Cómo se ve esto en el derecho? Pero clarísimo, en el derecho divino de los reyes. Esa idea de que el poder del rey no viene del pueblo, ni de un contrato, sino que baja directo de Dios. Es la justificación teológica del poder político. La ley es ley porque un ser sobrenatural así lo quiere. ¿Más claro? Échale agua. Bueno, pero la humanidad sigue creciendo. Y entramos en la adolescencia del pensamiento, el estado metafísico. Es una etapa de transición medio incómoda, ¿vieron? Ya no nos creemos del todo el cuento de los dioses enojados, pero todavía no llegamos a una explicación científica. Es un puente, un paso intermedio entre la pura fantasía y la realidad observable. Y entonces, ¿qué hacemos en esta etapa? Bueno, reemplazamos a los dioses por conceptos abstractos, por entidades a las que, de alguna manera, les damos vida propia. Ya no decimos fue la voluntad de Zeus, ahora decimos que es la naturaleza, así con mayúscula, la que actúa, o la razón, o el destino. Son como fuerzas sin cara, impersonales, que ahora explican por qué pasa lo que pasa. Es un avance, sí, pero todavía estamos en el terreno de la especulación pura y dura. ¿Y esto cómo aterriza en el derecho y la política? Es clave, porque acá nacen las ideas del contrato social de Rousseau o los derechos naturales de Locke. La legitimidad del poder ya no viene de Dios, sino de un pacto abstracto hipotético entre las personas. Y los derechos no son un regalo divino, son algo que tenemos por nuestra naturaleza humana. ¿Ven la jugada? Reemplazamos a Dios por la naturaleza o la razón como el nuevo fundamento de todo el orden jurídico. Este cuadro lo deja pintado. Miren, fíjense bien en el cambio de motor. En el estado teológico, la explicación viene de la voluntad de un Dios, y en el derecho, eso se traduce en el derecho divino.
Ahora, en el metafísico, las fuentes son fuerzas o esencias abstractas, y en el derecho, eso nos da el contrato social. El salto es tremendo. Pasamos de la fe ciega a la pura especulación filosófica. Y llegamos, por fin, llegamos a la adultez de la razón, la etapa final y para Comte, la etapa superior, el estado positivo o científico. Acá, gente, se terminó la especulación. Se acabó eso de buscar causas escondidas o esencias misteriosas. A partir de ahora, lo único que importa son los hechos, lo que se puede observar y comprobar. Esto lo dice el mismo Comte con una claridad que asusta. La verdadera revolución de nuestra cabeza es esta: dejar de preguntar el por qué último de las cosas, que es la pregunta teológica y metafísica, y empezar a preguntar el cómo. O sea, dedicarnos a investigar las leyes, las relaciones constantes que vemos que existen entre los fenómenos. La fórmula es simple, pero es potentísima. La observación le gana por goleada a la imaginación. La nueva lógica exige que cualquier idea, cualquier teoría, se pueda apoyar en un hecho observable, ya sea particular o general. Si no lo podés verificar con la experiencia, entonces no tiene sentido científico. Se terminó el chamullo. Y es con este espíritu que Comte hace algo que es una verdadera revolución. Funda la sociología. El tipo se pregunta, a ver, si podemos estudiar los planetas y la biología con un método científico, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la sociedad? Y así propone un análisis científico positivo de cómo nos organizamos social y políticamente. Un cambio de paradigma total, una locura para la época. Bárbaro. Ahora, ¿y todo este viaje para qué nos sirve hoy? Acá, en pleno siglo XXI, a nosotros que estudiamos Derecho. Bueno, el legado de Comte es mucho más grande de lo que parece, y se puede resumir en dos palabras que seguro escucharon alguna vez: orden y progreso. Orden y progreso. Para Comte, una sociedad sana necesita las dos cosas como el aire para respirar. El orden es la estructura, las instituciones, las leyes, es lo que nos da estabilidad. Él lo llamaba la estática social. Imagínense las columnas de un edificio. Por otro lado, el progreso es el desarrollo, el cambio, la evolución, la dinámica social. Sería la gente moviéndose, creando, viviendo adentro de ese edificio. ¿Se entiende? No puede haber progreso si no hay orden, pero tampoco un orden tan duro que ahogue el progreso. Es un equilibrio muy, muy delicado. Y bueno, para cerrar, les dejo esta pregunta picando, para que la charlen con un café. Pensemos un poco en nuestro laburo. Cuando estudiamos Derecho, ¿lo tratamos como un fenómeno positivo? O sea, como un conjunto de hechos y normas que podemos observar y analizar científicamente. ¿O en el fondo seguimos buscando una justicia así, con mayúscula, un concepto abstracto, una esencia medio metafísica de lo que es justo, que va más allá de la ley escrita? Se las dejo ahí, para que la sigan pensando. Nos vemos en la próxima clase.